¿Quieres saber cómo mejorar la calidad de sonido de tu podcast? Bienvenido, bienvenida al capítulo número 12 de Podcastinitis. En este episodio vamos a hablar de un tema muy importante para cualquier podcaster o para cualquier profesional que tenga un canal de podcast. Cómo mejorar la calidad de sonido de tu podcast. Vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para que tu podcast suene profesional y atractivo para tus oyentes. Ojo, y sin perder la vida en este camino. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, capítulo 12 de Podcastinitis. Ese podcast en el que tú entras y dices, bueno, aquí habla Santos sobre temas de podcast, sobre temas de podcasting. Unas cosas son más técnicas, ahora, oye, pues hoy toca una entrevista, mañana toca hablar sobre un aspecto técnico, como hoy, cómo mejorar la calidad de sonido de tu podcast. Y bueno, espero que escuches, si estás pensando en mejorar un poco, o oye, o te lías un poco y dices, mira, voy a lanzar un podcast, pero no sé, para que sea lo mejor posible, ¿no? La calidad de sonido de mi podcast, no sé qué tengo que hacer para conseguirlo. Pero todo ello, te digo, sin necesidad, porque yo no te voy aquí a hacer promesas falsas de wow, vas a tener un podcast con una calidad de sonido súper profesional. No, para tener una calidad de sonido súper profesional hay que ser un súper profesional. Lo que yo te digo es que si tienes un podcast y quieres tener un sonido que sea aceptable, que no llame la atención porque tenga defectos, porque, oye, que te lleve muchísimo tiempo y que sea un calentamiento de cabeza todo lo que tiene que ver con la calidad del sonido, ¿verdad? Pues nada, esto van a ser unos cuantos minutillos en el que te voy a dar unas claves de lo que tienes que tener en cuenta para mejorar el sonido de tu podcast. Bueno, para comenzar, aspectos técnicos. Empecemos por lo que tiene que ver con aspectos técnicos, ¿no? La calidad de sonido de tu podcast está determinada por varios factores técnicos, como es el tipo de micrófono. Siempre te hablo del micrófono, ¿vale? Invierte en un buen micrófono e invertirás menos tiempo luego en la postproducción, en la producción, digamos, o edición de cada uno de los capítulos. Es muy sencillo. Oye, mira, ¿cuánto vale mi hora? Pues mi hora vale 40, 50, 60 euros. Pero me quiero comprar un micrófono que vale 40 y luego no me importará con cada capítulo de media hora invertir una hora en edición. Creo que las cuentas no te salen, ¿verdad? Debes tener en cuenta esto. El micrófono es muy, muy, muy importante. También el software de grabación que utilices. Ahora, a continuación, te hablaré de de 2-3 software de grabación, ¿vale? Que incluso alguno de ellos es gratuito, para que no te compliques la vida, porque esto es ABC. Cualquier software de grabación que utilices, al final te darás cuenta que esto es matar moscas a cañonazos. Vas a utilizar el 5% de ese software para un podcast. Otra cosa es que digas, no, es que yo tengo que grabar sonido, multipista, tengo instrumentos musicales. Eso es otra historia, ¿verdad? Luego la edición de audio también es fundamental para esto. Los software de los que vamos a hablar son, fundamentales para que los tengan en cuenta. También puedes grabar muy bien y no editar el audio posteriormente, ¿verdad? Y la calidad de conexión a internet. Esto es muy importante cuando haces entrevistas. Cuando tú haces entrevistas y tienes a otra persona al otro lado, no del micrófono, sino al otro lado de internet, que te viene con todo el ruido de internet y tal, eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si tienes una buena conexión a internet, pues no se cortará, no habrá esas cosas raras que pasan, ¿no? Que dices, es que suenas como un robot, ¿verdad? Pues para eso tienes que tener una buena conexión a internet, ¿verdad? Bueno, la edición de audio es un paso fundamental para lograr un podcast de calidad semiprofesional, ¿no? Afortunadamente, amigo, amiga, existen varias herramientas para la edición de audio en el mercado y cada una con sus propias ventajas y desventajas, ¿no? En este texto, en este podcast, nos centraremos en dos de las herramientas de edición de audio más populares, que son Audacity y Adobe Audition, ¿no? Una es de
como dicen, de código abierto, es gratuita, una interfaz un poco sencilla, ¿verdad? Pero esto no se trata de que le hagas una foto al ordenador cada vez que edites, ¿no? Sino que, oye, que te sea algo lo más sencillo posible. Y otro es Adobe Audition, que es un monstruo. Si tú disfrutas editando, si tú te has lanzado al mundo del podcast porque dices, y cuando yo tenga los audios, lo que quiero hacer es meter la pista en Adobe Audition, con esa cantidad de colores que me salen y esa cantidad de posibilidades, y tienes tiempo sobre todo para esa curva de aprendizaje, ¿vale? Pues te aconsejo Adobe Audition, por supuesto. ¿Qué utilizo yo con Audacity? ¿Qué utilizo con Adobe Audition? Pues mira, los podcasts los grabo con Audacity. Este podcast estoy grabándolo con Audacity. Aunque puedo grabarlos directamente desde la mesa Rodecaster Pro 2 que tengo, no sé por qué razón prefiero grabarlo desde el ordenador. Luego me es mucho más fácil. Así luego no tengo que pasar el audio de la tarjeta al ordenador. Y bueno, es más sencillo, ¿verdad? Y cuando tengo que hacer algo más elaborado, una ficción sonora, o tengo que meter varias pistas, o quiero meter una producción un poquito más elaborada, con efectos, con músicas, con tal, pues entonces sí que utilizo Adobe Audition. También te digo que cuando el sonido, por ejemplo, cuando hago una entrevista y a priori sé que el sonido que he grabado es horrible, utilizo Adobe Audition porque me permite, o yo he aprendido, a base de horas y horas, he aprendido, digamos, a trabajar un poquito más ese audio, ¿verdad? Bueno, Audacity es una herramienta de edición de audio gratuita y de código abierto, como te digo. Es fácil de usar y cuenta con una amplia gama de funciones que lo hacen ideal para principiantes en la edición de audio. Audacity es compatible con varios formatos de audio, incluidos MP3, WAV, AIFF y OGG, ¿vale? Pero bueno, al final siempre vamos a trabajar con MP3, ¿verdad? Además tienes una interfaz de usuario simple y fácil de usar, como te digo, que permite a los usuarios más nobles realizar cortes y ediciones básicas, así como ajustar los niveles de audio y reducir el ruido de fondo de una forma muy sencilla y muy rápida, porque esto se trata de hacerlo, o sea, que el resultado sea bueno, pero sobre todo que no te lleve tantísimo tiempo, ¿verdad? Perdón. Sin embargo, Audacity tiene algunas desventajas, ¿eh? En primer lugar, no es tan potente como otras herramientas de edición de audio, por lo que no es adecuado para proyectos de audio un poco más complejos, ¿no? Además, puede haber algunos problemas de estabilidad, especialmente cuando se trabaja con archivos de audio de gran tamaño. No va a ser tu caso. No va a ser tu caso porque, hombre, yo siempre te lo digo, ¿cuánto debe durar un podcast? No te vayas a más de una hora. Si tienes una audiencia de la leche y tienes un tipo de capítulo más largo, como mucho más, ser 2 horas. Y 2 horas en MP3, vamos, esto lo soporta perfectamente a Audacity, ¿no? Te lo va a editar y vamos, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Eso es en cuanto a Audacity. Por otro lado está Adobe Audition, que es una herramienta de edición un poco más avanzada, bueno, bastante más avanzada, que ofrece una amplia gama de funciones y herramientas para la edición de audio. Es una herramienta de pago que forma parte de la suite de Adobe Creative Cloud, lo que significa que se integra fácilmente con otros programas de Adobe como Premiere Pro y After Effects, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, mira, es que yo quiero hacer, yo controlo un poquito la suite de Adobe y quiero hacer video podcast, ¿no? Y para hacer los video podcast, pues voy a utilizar pues el Adobe Premiere, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, pues la integración la integración que tienes con Adobe Audition va a ser mucho más sencilla, ¿no? Que si tienes que sacarlo de Audacity, subirlo allá luego, etcétera, etcétera. Es que con trabajar el vídeo, o sea, en Premiere Pro vas a poder, vamos, perfectamente para lo que necesitas, trabajar esos efectos mínimos viables para tener una calidad de audio aceptable, ¿verdad? Una de las principales ventajas de Adobe Audition es su capacidad para procesar archivos de audio de alta calidad, ¿vale? Lo que la convierte en una herramienta ideal para proyectos de podcast más complejos, ¿no? O para podcaster o profesionales como tú, que pueden ser muy... buscar una excelencia, ¿no? en todo lo que hacen, o que quieres disfrutar mucho en ese camino de edición. Además, cuenta con una interfaz de usuario que es bastante intuitiva, que permite a los usuarios realizar ediciones precisas, ajustar los niveles de audio, reducir el ruido de fondo y luego pues contar con diferentes efectos que si no los has logrado en esa calidad, digamos, inicial de grabación, pues vas a poder conseguirlos con la herramienta, ¿verdad?
Sin embargo, Adobe Audition, amigo, amiga, también tiene algunas desventajas. En primer lugar, es una herramienta costosa, ¿vale? Que puede no estar al alcance de todos los usuarios. Además, su interfaz de usuario puede ser, por esa complejidad, o sea, por tener tantas funciones, ¿vale? Puede llegar a ser un poco, ¿cómo te diría? Podría llegar a ser un poco abrumadora, ¿no? Para los principiantes, ¿no? Y toma algún tiempo aprender todas las funciones y herramientas que ofrece. Lo que sí que te digo es que cuando las aprendes no vas a querer trabajar con otro programa que no sea Adobe Audition, ¿no? Pero bueno, en principio yo te aconsejo que vayas con Audacity. En resumen, tanto Audacity como Adobe Audition son herramientas útiles para la edición de audio en podcasting. Audacity es una buena opción para principiantes en la edición de audio o para proyectos más simples, y Adobe Audition es más adecuada para proyectos un poquito más avanzados, ¿verdad? Bueno, hablemos de los micrófonos. Hay muchos tipos de micrófonos disponibles en el mercado, pero algunos de los más recomendados para podcasting son los micrófonos de condensador, o sea, USB, por ejemplo, ¿no? Estos micrófonos tienen una buena calidad de sonido y son fáciles de usar, ya que se conectan directamente a tu ordenador y a través de un puerto USB, bueno, pues ya lo tienes funcionando, ¿no? Es un plug and play, ¿no? Dos opciones muy populares son el Blue Yeti y el Audio-Technica AT2020 USB Plus, ¿vale? Tienen sus problemas, que ahora te comentaré, porque lo que te tengo que aconsejar es, si puedes tener un micrófono dinámico, ten un micrófono dinámico y no un micrófono de condensador. ¿Por qué? Porque un micrófono de condensador está muy indicado para lo que está indicado, pero para grabar voz, sobre todo en entornos que no son profesionales, te va a captar cualquier tipo de sonido, ¿verdad? Yo ahora mismo estoy haciendo un sonido en la mesa, ¿vale? Que tú no escuchas porque tengo un micrófono dinámico en este momento, ¿verdad? Pero si fuera de condensador podrías escuchar algo así, ¿no? ¿Vale? Que no sé ni siquiera ni si lo escuchas, ¿no? Pero bueno, los movimientos que hagas en la mesa, el bolígrafo, el tal, todo eso el condensador lo pilla. Oye, que antes alguien entra en la habitación en la que está grabando, micrófono de condensador, ahí está, para captártelo todo. Mira, te voy a contar una anécdota respecto al tema de micrófonos. Yo, donde vivía antes, tenía unos vecinos que vivían bastante cerca, relativamente cerca, ¿no? Yo vivo en una organización en el campo, aquí esto es maravillosa, la naturaleza. Entonces, al lado de la parcela en la que yo vivía, pues había otra parcela, ¿no? La gente podía estar a unos 25 metros fuera de mi casa, yo con la ventana cerrada. Cuando yo subía la ganancia de micrófono de condensador, podía escuchar conversaciones habladas en un tono. A ver, imagínate, vamos a hablar en un tono para que no nos escuche el vecino. Pues se escuchaban, ¿no? Nunca abusé de esto, porque yo cuando ponía el micrófono, cuando conectaba la grabación o el micrófono era para grabar podcast, ¿no? No para espiar al vecino. Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿vale? Ahí te lo dejo. Bueno, el lugar de grabación. El espacio donde grabas tu podcast es un factor clave en la calidad del sonido final de tu producción. Por eso es importante que elijas un espacio adecuado y que lo prepares de manera correcta para obtener los mejores resultados. En primer lugar, lo ideal es que el espacio donde grabes sea lo más silencioso posible. Evita lugares con mucho ruido de fondo, o habitaciones que estén junto a calles transitadas, áreas de construcción, o lugares con una gran cantidad de personas hablando, ¿no? O sea, al otro lado, digamos, de la pared o de la ventana. Además, intenta elegir un lugar donde no haya demasiado eco, ¿vale? Por la reverberación, ya que esto puede afectar a la calidad de tu grabación. La reverberación siempre he explicado de una forma muy sencilla lo que es. Tu micrófono graba tu sonido cuando hablas, ¿verdad? Pero si tu voz recorre un espacio, va hacia la pared y rebota, un micrófono de condensador, por ejemplo, eso lo va a grabar. Por eso te digo que intentes ir a micrófonos dinámicos, ¿verdad? A no ser que digas, yo no tengo ningún problema de reverberación, utilizo también un antipop, tengo, digamos, algún tipo de aislamiento acústico delante de la mesa, o en la misma habitación, ¿no? No hace falta, siempre digo, que forres toda la habitación, ¿vale? De aisladores, sino que, que utilices, pues la ventana, que tengas una cortina, que tengas, coloca también los que se ponen en, digamos, en esquinas y en rincones, ¿vale? Puedes buscarlos, hay muchos tipos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues son los planos que puedes poner arriba del techo, detrás y delante, ¿de acuerdo? Porque todo esto suma, ¿verdad? Bueno, una vez que hayas elegido tu espacio, es importante prepararlo adecuadamente, ¿vale? Para lograr la mejor calidad de sonido deberás eliminar todo lo que pueda generar ruido o interferencias en tu grabación. A veces es un aire acondicionado, a veces es un ventilador, muchas veces también puede ser
no sé, una luz que tienes, ¿vale? Y que produce un sonido que a lo mejor tú no captas en una frecuencia, pero que a lo mejor el micrófono sí, ¿verdad? Yo, mira, por ponerte un ejemplo, tuve que cambiar los cables que utilizaba, que iban del micrófono al ordenador y a la mesa, porque no sé por qué razón hacían cierto ruido, eran unos cables más económicos y, oye, me compré un cable de la marca Roland, que es muy conocida en el mundo musical, por ejemplo, y de sonido, y nada, ya no tengo ese problema. Si estás grabando en una habitación, asegúrate de cerrar ventanas, puertas, ¿vale? Para minimizar ese ruido exterior. Y si hay objetos que puedan generar ruido, ¿vale? Pues como te digo, ventiladores, etcétera, electrodomésticos, bueno, pues asegúrate de apagarlos o de no grabar en ese lugar. Y sobre todo, avisa a tu familia, avisa a tu equipo de colaboradores, a compañeros de trabajo, o sea, en definitiva, a personas que puedan interrumpir ese momento de grabación, ¿vale? Igual que pasa en las emisoras de radio, que sale un botón, o sea, una luz roja que dice, live, o sea, en directo, estamos grabando, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Y finalmente, asegúrate de que la habitación tenga una temperatura adecuada y un nivel de humedad adecuado. Un ambiente demasiado caliente o demasiado frío puede afectar la calidad de tu grabación y hacer que tu voz suene apagada o descolorida. Mantén la temperatura de la habitación a un nivel confortable y asegúrate de que haya una buena circulación de aire. Además que si por lo que sea la habitación es muy seca y tienes que grabar un podcast de media hora, te digo que llegará un momento en que no harás más que beber agua, y que beber agua, y que beber agua. En conclusión, la elección del espacio adecuado, la preparación correcta del mismo son fundamentales para obtener la mejor calidad de sonido en tu podcast. Un espacio silencioso, con poco eco, ¿vale? Y sobre todo que tu círculo vital de personas sepa que estás grabando. Respecto al tema de la edición de audio, hablemos de la postproducción, ¿no? Es importante editar tu audio después de grabarlo para mejorar la calidad de sonido, ¿vale? Pero ¿y si consiguieras grabar con un micrófono de calidad que cuando acabaras de grabar dijeras, leche, le doy al típico efecto de reducción de ruido, normalizo audio y esto está listo para ser publicado, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Algunas cosas que puedes hacer son ajustar el nivel de volumen, eliminar el ruido de fondo, aplicar algún efecto de sonido para mejorar la calidad del sonido general. Y bueno, y programas de edición de audio, pues los que te he dicho. Adobe Audition, Hindenburg también, no te lo he dicho, por cierto, es un muy buen programa. Y Audacity, estos, vamos, de los que hemos hablado y de los que yo conozco. En este sentido siempre digo lo mismo, y no me canso de repetirlo, cuanto mejor grabes, menos tiempo o nada tendrás que invertir en la postproducción o edición de tus audios. Y bueno, si tienes alguna duda en este sentido, puedes contestar tanto en mi página web santosgarrido.com, ¿vale? Donde tengo este contenido, o me puedes escribir a través de mis redes sociales. Oye, Santos, tengo esta duda, oye, a ver si me puedes echar un cable y gustosamente te responderé. Es importante que sepas que mejorar la calidad de tu sonido de podcast depende exclusivamente de ti. No tanto de un cúmulo de herramientas y de parafernalias que tengas que montar, ¿verdad? Entonces, cuida eso, cuida tus accesorios, cuida el lugar en el que grabes, cuídate la voz, ¿vale? Porque muchas veces queremos mejorar la voz y no hay nada mejor que, oye, lo típico que hablábamos muchas veces de beber agua, hidratar la garganta, oye, ese caramelito de miel, por ejemplo, y sobre todo si tienes que grabar mañana, pues no te vayas de juerga el día anterior, porque si lo haces, lo más normal es que tu podcast pues suene, pues vamos, como una cacharrería. No te imaginas lo que yo disfruto grabando cada uno de los capítulos de mi podcast. Ya no solo es que te intento transmitir todo lo que yo sé, sino que además lo hago encantadísimo completamente. Puedes encontrarme en santosgarrido.com, ahí tienes todos mis podcasts, tienes también los podcasts, muchos de ellos, casi todos, están con el guión escrito, y los que no tienen guión, yo me lo he currado para que tengas todo también por escrito. Búscame en redes sociales, descárgate en santosgarrido.com recursos que tengo gratuitos para ti o para quien tú conozcas. Muchísimas gracias por haberme elegido para estos minutillos para escuchar un poco sobre podcasting, porque podías haber hecho otra cosa y me has elegido a mí. Yo te estoy eternamente agradecido. Te espero en el capítulo 13 y nada, yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis.